Buenas tardes, hoy te voy a enseñar las partes que conforman el cerebro. Dichas partes son las siguientes: el área motora, el área sensorial, el lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital y como también lo son el área de Broca, el área de Wernicke, el tronco del encéfalo y el cerebelo. El área motora controla los movimientos voluntarios y o conscientes, así como los reflejos, la postura y el tono muscular. El área sensorial recibe sensaciones como el dolor, la presión, la temperatura o vibración. El tronco del encéfalo transmite señales entre el encéfalo y la espina medular. Ahora bien, el cerebelo controla el equilibrio para caminar y para diversas funciones motoras complejas. Y ahora sí viene lo más importante, porque voy a hablar con detalle con respecto a cada una de las características de acuerdo a los lóbulos localizados en el cerebro. Listo, entonces, el lóbulo frontal señalado en amarillo controla el movimiento, las emociones, el razonamiento, la atención y el lenguaje. El lóbulo parietal señalado en rojo controla el tacto, el gusto, el olfato, la presión y la temperatura. El lóbulo occipital señalado en azul controla la interpretación visual, de allí que radica su importancia. Y por último tenemos el lóbulo temporal señalado en verde, el cual controla la audición, la memoria y el aprendizaje. Y sí, la pregunta del millón: ¿pero qué son las afasias? No te preocupes, las afasias son trastornos que se determinan por la dificultad al comunicarse, es decir, al hablar, al escribir o a recordar ciertas frases de la cotidianidad. Se deben a lesiones cerebrales. Se me acorta el tiempo, entonces en el otro vídeo voy a estar hablando de la afasia de conducción, de la escucha dicótica y del periodo crítico, y también dando un ejemplo con respecto a esta postura de la afasia. Sin más, denle like, guárdanlo y compártanlo con sus amigos y familiares. Como les venía hablando, la afasia de conducción, también llamada como afasia motora o sinestética, es un trastorno que presenta un lenguaje relativamente fluido, una buena comprensión, pero dificultades en la repetición. Esto asociado a paráfrasis fonológicas, es decir, transposición de fonemas dentro de esta palabra. Es decir, si yo les digo látiz en vez de lápiz, bueno, estamos viendo la imagen, ¿cierto? Hay un cerebro con dos áreas en específico, como lo son el área de Broca y el área de Wernicke. Generalmente cuando ocurre este tipo de afasia es porque en el fascículo arqueado ocurrió un rompimiento, y en ese rompimiento es que se da una desconexión entre estas dos áreas. ¿Y por qué la importancia de estas dos áreas? Bien, voy a explicar rápidamente. En el área de Broca se da la comprensión del lenguaje y el área de Wernicke, el área del habla. Entonces, cuando hay esa desconexión, pues generalmente el lenguaje se interrumpe y bueno, ahí ocurren este tipo de causas, que son enfermedades como lo son el Parkinson, el Alzheimer, infecciones cerebrales, cardiovasculares, entre otras. La escucha dicótica es todo aquello experimento que se realiza en la parte derecha y se procesa en el lado izquierdo. Un ejemplo: si tú escuchas música en el lado derecho, lo vas a escuchar con más facilidad en el otro oído. Bien, pasando al periodo crítico, es la etapa que se da en todo ser humano, desde su nacimiento hasta su pubertad.
Y bien, por último, vamos a ver un pequeño video sobre esta fascia de conducción que se trata sobre una niña llamada Jenny. Aquí estamos viendo las imágenes. Por favor, mírenlas unos segunditos y proseguimos a ver el video. Bueno, mi nombre es Mariana y les vengo a explicar qué es una fascia. Una fascia es un trastorno que ocurre cuando hay una lesión cerebral. Esta lesión cerebral hace que la persona empiece a desarrollar una incapacidad de comunicarse, incapacidad de lograr comprender una comunicación clara, como lo puede ser la escritura o el habla. Sin embargo, nosotros cometemos ciertos errores al hablar, lo cual puede ser muy frecuente, como en estos casos. Cuando haces así y las luces se distorsionan, disfunción, ¿cómo se llama? Astigmatismo, eso. Tengo astigmatismo. Como en el ejemplo anterior, esto es algo que ocurre normalmente, pero ya hablando de lo que es una fascia, técnicamente, ya que es algo médico que necesita de un tratamiento, existen varios tipos de afasia. Voy a comenzar hablando de lo que es una afasia global. Dentro de una afasia global, la persona tiene una gran dificultad para comunicarse por su habla y tiene una comprensión muy limitada del lenguaje, por lo que la verdad está muy limitado y esta persona puede llegar a repetir muchas veces las mismas frases o palabras. Pongo este ejemplo porque una persona con una afasia global le puedes preguntar muchísimas cosas y la persona puede tender a repetir una frase, lo que decía anteriormente, puede repetir una palabra, preguntas lo que le preguntas, porque la comprensión va a ser muy limitada. Yo soy Groot. ¿Salvarlos? ¿Y cómo? Yo soy Groot. Sé que son los únicos amigos que hemos tenido, pero hay un ejército de devastadores rodeándolos. Ahora voy a hablar de la afasia de Broca. Dentro de la afasia de Broca, a diferencia de la global, sí se altera como la capacidad de poder hablar, de producir palabras. Sin embargo, la comprensión y la capacidad de conceptualizar están relativamente preservadas, a diferencia de la global, ya que esto, al menos conceptualmente, la comprensión no está tan limitada. Y dentro de esta fascia de Broca se encuentra que el área de Broca está pues afectada por el trastorno. Hoy es mi... Vale, día 16. 16. ¿Sabéis que hoy es mi cumple? ¿Ya lo sabías? ¿Cuándo te lo he dicho yo a ti? ¿Ayer? No me acordaba. ¿Cómo? 25. Estoy más cerca de los 30 que de los 20. Vale. Quiero que me cantéis cumpleaños feliz. Como se pudo observar en el video anterior, en la fascia de Broca la persona tiene una comprensión conceptual de lo que se le pregunta, lo entiende, pero a la hora de hablar no logra comunicarse por la incapacidad tan limitada que tiene de hacerlo. Y pues ahora me queda hablar sobre la fascia de Wernicke. Dentro de la fascia de Wernicke, la persona sí puede llegar a hablar, de hecho habla en oraciones largas. Sin embargo, estas no tienen sentido y generalmente las personas añaden palabras innecesarias, por lo que llega a ser muy difícil comprender lo que la persona quiere expresar porque realmente no tiene sentido. Y esta puede resultar de un daño del lóbulo temporal del cerebro. Si yo quiero hablar, ¿vale? Entonces quiero una palabra que no puedo, ¿vale? No sé tú, la palabra tú, ¿vale? Cuando tú dicen, yo qué sé, quiero
yo qué sé, manzanas, ¿vale? Y una manzana, no puedo las manzanas, es como así, tal, espérate. En mi cabeza piensa las palabras todo el día. No vale que lo des tú. Uno, porque... Por último, para entender cómo de manera más simple o resumida de cómo es que afectan las diferentes afasias, acá les vamos a dejar esta imagen para que pues la entiendan mejor.